A ver, pensemos en algo. ¿Por qué no podemos tenerlo todo? Parece una pregunta de niños, ¿verdad? Pero, ojo, esa pregunta tan sencilla es en realidad el problema más grande y fundamental de la humanidad. Y de la búsqueda de esa respuesta, bueno, de ahí nació una ciencia completa, la economía. Esa es la pregunta del millón, y aunque suene súper básica, es la raíz de cada decisión que se toma, desde qué café comprar en la mañana hasta las políticas económicas de un país entero. La respuesta a este dilema universal, pues se reduce a una sola palabra. Y esa palabra es justamente la clave de todo. Es el corazón del problema económico fundamental, ese conflicto central que como humanidad siempre hemos tenido que enfrentar. Escasez es una palabra clave, y es súper importante entender esto bien. Escasez no significa que no haya nada, para nada. Significa que simplemente no hay suficiente de todo para todos todo el tiempo. Nuestros deseos, lo que queremos es infinito, pero los recursos que tenemos para conseguirlo, el tiempo, el dinero, los materiales, son finitos, y de esa tensión, de ese choque, nace la necesidad de elegir. Entonces, si queda claro que no podemos tenerlo todo, la siguiente pregunta es, ¿cómo decidimos? Bueno, pues para enfrentar este desafío, hemos desarrollado una ciencia entera dedicada a estudiar cómo manejamos esa escasez. Esta idea la resume de una manera genial el economista Michael Parkin. Porque la economía, en el fondo, no es solo sobre dinero o la bolsa de valores. No, es la ciencia que explica cómo tomamos decisiones. Las personas, las empresas, hasta los gobiernos. Es básicamente el estudio de cómo elegimos en un mundo donde no todo se puede tener. Ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque resulta que esta ciencia tiene como dos caras. Por un lado, tenemos la economía positiva, que busca describir el mundo tal y como es. Se basa en hechos, en datos puros y duros. Una afirmación como, si sube el precio de la gasolina, la gente comprará menos, es economía positiva. Se puede ir y comprobar. Pero del otro lado está la economía normativa. Y esta ya es otra historia. Trata sobre cómo debería ser el mundo. Se basa en valores, en opiniones. Si alguien dice, el gobierno debería subir el salario mínimo, eso es normativo. Es una opinión, no un hecho que se pueda refutar con datos. El hecho de tener que elegir nos lleva a un punto clave. Cada sociedad del planeta, sin importar cuál sea, se ve obligada a responder 3 preguntas fundamentales que están conectadas entre sí. Primero, ¿qué producimos? ¿Nos enfocamos en más celulares o en más alimentos? Segundo, ¿cómo los vamos a producir? ¿Usamos más tecnología, más robots o más trabajadores? Y tercero, pero no menos importante, ¿para quién son todas estas cosas? ¿Se reparten por igual para todos o se distribuyen según quién pueda pagarlas? La forma en que una sociedad responde a estas 3 preguntas define por completo su sistema económico. Para poder visualizar estas decisiones tan complejas, los economistas usan una herramienta gráfica que es súper útil. Es un modelo sencillo, pero que nos muestra de frente la dura realidad de que siempre hay que sacrificar algo. Pero un momento. Antes de ver ese modelo, necesitamos entender un concepto que es crucial: el costo de oportunidad. Pensemos en esto. El costo real de algo no es el dinero que se paga. Es la mejor alternativa que dejamos ir para obtenerlo. Por ejemplo, si se elige estudiar 1 hora más, el costo de oportunidad podría ser esa hora de sueño que se perdió. Es aquello que se sacrifica. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. La curva que vemos se llama frontera de posibilidades de producción. Nos muestra las combinaciones máximas de 2 bienes, en este ejemplo carne y celulosa, que una economía puede producir con los recursos que tiene. Cualquier punto sobre esa línea significa que se están usando los recursos de forma eficiente. Pero fíjense, para obtener más de una cosa, como cuando nos movemos del punto A al B para tener más celulosa, inevitablemente tenemos que renunciar a producir algo de la otra. Eso, justo eso, es el costo de oportunidad en acción. Entonces, ¿cómo decide una sociedad en qué punto de esa frontera se va a ubicar? Bueno, en la mayoría de las economías modernas, la respuesta no la da un planificador central, sino un sistema muy elegante y descentralizado. Y ese sistema es el mercado, un lugar no necesariamente físico, donde las decisiones de millones y millones de compradores y vendedores individuales interactúan. Y todo esto se coordina gracias a 2 fuerzas muy poderosas:
opuestas pero complementarias, que seguramente ya hemos oído nombrar: la oferta y la demanda. Empecemos con la demanda, que nos representa a todos como compradores. La ley de la demanda es bastante intuitiva, ¿no? Si todo lo demás no cambia, cuanto más barato es algo, más queremos comprar de eso. Es una relación inversa, y por eso la curva de demanda, como la vemos en el gráfico, va hacia abajo. La oferta, por otro lado, representa a los vendedores, a los productores, y su lógica es justo la contraria. A un precio más alto, los productores están más dispuestos a vender más cantidad. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque ganan más dinero. Es una relación directa, y por eso la curva de oferta va hacia arriba. Y aquí es donde pasa la magia. Cuando juntamos estas dos curvas en el mismo gráfico, se cruzan en un solo punto. Ese punto es el famoso precio de equilibrio. A ese precio, la cantidad que los compradores quieren es exactamente la misma que los vendedores están dispuestos a ofrecer. Ni falta ni sobra nada. Sin que nadie dé una orden, el mercado solito encontró su balance. Es increíble. Y es este mecanismo de precios, este baile entre la oferta y la demanda, el motor que coordina toda la actividad económica a nuestro alrededor. Es el que responde, silenciosamente, a esas tres grandes preguntas que vimos antes. Este sistema es el corazón de lo que llamamos una economía de mercado, donde las decisiones las toman millones de individuos y empresas de forma descentralizada. Y esto contrasta y mucho con una economía planificada, donde una autoridad central, como un gobierno, es la que decide qué, cómo y para quién se produce todo. Finalmente, este modelo, el del flujo circular, nos ayuda a verlo todo junto. Es como un mapa, simple pero superpoderoso, que muestra cómo el dinero, los bienes y los servicios fluyen sin parar entre los hogares y las empresas. Es la foto completa de cómo todas las piezas que hemos visto encajan y ponen en movimiento a la economía. Entonces, para resumir todo esto en unas pocas ideas clave, todo, absolutamente todo, arranca con la escasez, que es la que nos obliga a elegir. Cada una de esas elecciones tiene un costo de oportunidad, que es lo que realmente sacrificamos. Y en una economía de mercado, son las fuerzas de la oferta y la demanda las que a través de los precios coordinan millones de estas elecciones para responder a las preguntas económicas fundamentales. Y con esto nos quedamos con una reflexión final. La próxima vez que se tome una decisión, por más pequeña que sea, comprar algo, trabajar un poco más, ahorrar, hay que pensar en esas fuerzas invisibles que están en juego. La escasez, el costo de oportunidad, la oferta, la demanda, no son solo teorías aburridas de un libro, para nada. Son las reglas que le dan forma a nuestro mundo. Y lo más interesante es que una vez que se empieza a ver este patrón, uno se da cuenta de que está en todas partes.